en Argentina, es que hay muchos desarrolladores en el mundo de Xamarin Forms que están muy bien en su tecnología y que les cuesta ver cómo va a ser el paso, el proceso a empezar a desarrollar con .NET MAUI. Si bien ya está ahí la tecnología, ahora vamos a discutir del tema, todavía faltan algunos pasitos en el medio y bueno, en su momento también fue cuando cambió Xamarin Forms o cuando apareció Xamarin Forms que los desarrolladores empezaron a migrar y empezaron a encontrar algunas limitaciones, otras que no. La idea es hacer, justamente contestar esas preguntas de qué es lo que tengo que saber antes de empezar a trabajar con MAUI, me conviene empezar ya mismo, me conviene esperar. Todas esas preguntas las vamos a intentar contestar justamente en esta presentación. Así que, bueno, sin extenderme mucho más, vamos a empezar con la presentación. Una breve intro. Bueno, yo soy Sebastián, soy de Argentina, de Buenos Aires. Tenemos un evento que este año no lo hemos realizado, que es el Xamarin Assemble, así que tal vez me conozcan de allí. También formo parte de la comunidad de NetBuyers, así que invito también a que se sumen si alguna vez quieren. Sé que la diferencia horaria no es la más conveniente, pero nosotros tenemos bastantes eventos, así que también los voy a invitar a que se sumen. Actualmente trabajo como desarrollador mobile justamente en Saulo, así que parte de lo que les voy a contar es mi experiencia laboral también, así que súper encantado de estar y bueno, de acompañarlos también en esta oportunidad. Bueno, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿cómo llegamos a .NET MAUI, no? Sobre todo para aquellos que tal vez estén iniciando recién en la tecnología, parece algo que salió ahora, o parece algo que apareció en el último tiempo, que se comenta mucho, pero a veces es difícil ver desde dónde o desde cuándo se empieza a gestionar esta tecnología. Y para irnos un poco al pasado, lo primero que vamos a entender para poder entender el alcance de .NET MAUI es entender lo que es Xamarin Forms, ¿sí? .NET MAUI viene a ser una evolución natural de la tecnología de Xamarin Forms, que a su vez viene a ser como una especie de evolución de lo que era la programación en Xamarin, ¿sí? Xamarin era un desarrollo en principio independiente que buscaba poder crear aplicaciones mobile con C Sharp y, bueno, reutilizar parte del código en la lógica de negocios y sobre todo en lo que era el modelo de datos y tenía las capas de presentación separadas para cada plataforma, ¿no? Como podemos ver en el gráfico de la izquierda, la mayor parte del código la podíamos compartir, pero había una pequeña sección muy chiquita que estaba separada, ¿no? Siempre teníamos que caer en código específico. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que había parte justamente de este desarrollo visual que se podía también compartir entre plataformas y ahí nace Xamarin Forms, ¿sí? Esto no es que salió tampoco hace un año, sino que viene ya de larga data. Ahí tenemos un timeline que, bueno, es de larga data. Pero bueno, lo importante a destacar es que Xamarin Forms ya tiene bastantes años, ¿sí? Si bien no formaba parte todavía de Microsoft, ¿sí? A partir del año 2016, esta tecnología pasa a estar bajo el ala de Microsoft, vamos a decir, y desde que ocurre esto hay un cambio fundamental, real 2. Uno es que se quita el costo de licencia por desarrollador, con lo cual empieza a ser muchísimo más utilizado y además se libera el código, ¿sí? Pasa a ser una plataforma open source, con lo cual también empieza a haber una participación mucho más activa del lado de la comunidad, ¿sí? Esto de la comunidad es súper importante también para lo que viene después a nivel de lo que hoy vamos a conocer como .NET 6. Va a haber muchos aportes de la comunidad que van a hacer que esta versión de Xamarin Forms, de pasar por ahí a ver una versión cada 2 años o hasta más, vamos a empezar a ver que empieza a salir una versión casi por año, con muchísimos aportes y muchísimas novedades, y mayormente del lado de la comunidad, ¿sí? Aportes de desarrolladores, no tanto de la compañía, sino de desarrolladores que empezaron a aportar y empezaron a agregar funcionalidad a esta plataforma, ¿sí? Bueno, el tiempo pasó y ya nos vamos al año 2020, donde se anuncia .NET 5, o sea, hoy estamos en .NET 6, pero ya con el anuncio de .NET 5 se empezaba a vislumbrar que Xamarin empezaba a formar parte de esta familia de Xamarin Forms, así que eh, ya había como una especie de promesa donde se hablaba de que Xamarin se pasaba a integrar a lo que era la familia de .NET, ya no como Xamarin como algo separado, sino ya como parte oficial de la tecnología de .NET. Por lo tanto, el nombre Xamarin
como tal, empezaba a quedar de lado y empezamos a incorporar no solo a la plataforma bueno, y a las distintas ramas del código, sino también a las herramientas, a Visual Studio Code, que hasta el momento no era posible trabajar, bueno, desde Visual Studio Code con lo que era Xamarin, y también línea de comando, ¿sí? O sea, empezaba ya a ser un estándar más dentro de la familia de .NET. Y así como se anuncia esto, se anuncia la evolución natural, que es lo que les comentaba, de Xamarin Forms, conocida conocida como .NET MAUI, ¿sí? Entre las cosas que se anunciaron en ese momento, ya se hablaba de un traspaso a .NET 6, o sea que todo el mundo iba a estar esperando la salida de .NET 6, que era la versión también de largo término de la tecnología de .NET, para empezar a utilizar esta plataforma y bueno, y tener algunas ventajas como tener un solo proyecto, compartir más plataformas, etcétera, ¿sí? O sea, venía con varias ventajas con respecto a Xamarin Forms, donde seguíamos teniendo proyectos separados, si bien compartíamos el código, aún estábamos lejos de poder tener un solo proyecto, y en este caso ya estaba la promesa al menos de hacerlo. Entonces esto mirándolo con la visión del año 2020, ¿sí? Bueno, ¿con qué nos encontramos hoy, no? Eh, algunos de los logros que supo ver Xamarin en este tiempo, como para entender cómo llega Xamarin Forms a la salida de MAUI, muchos de estos logros tienen que ver con los controles. Ahí destaca algunos porque son los últimos que fueron saliendo, pero parece medio curioso, pero algunos controles como el botón de radio y el checkbox, que son súper simples y hasta súper conocidos en lo que es el diseño web, a Xamarin llegaron en el último tiempo y muchos de ellos también por aportes de la comunidad. Pero bueno, también se trabajó en el Collection View, que fue como una evolución de las listas, también en la vista de carrusel con el indicador, que eso fue un dolor de cabeza hace unos años para trabajarlo del lado bueno, de los desarrolladores que comenzamos a trabajar con Xamarin hace años. Entonces, la verdad que fueron pequeñas victorias que logran que a MAUI se llegue con una gama de controles bastante amplia, ¿sí? Y bastante trabajados. Y cuando digo controles, son estos controles que se dibuja una vez y funcionan en todas las plataformas, ¿sí? Y cuando digo todas, son Android, iOS y Windows también, ¿sí? Funciona en las tres plataformas. También, por otro lado, se empezó a trabajar en lo que era el dibujo de controles. Ahí les voy a recomendar después que vean también la charla de Javier en la NetConf sobre cómo dibujar controles, .NET MAUI. Así que parte de esa librería de gráficos es posible gracias a algunas mejoras que se fueron haciendo también en Xamarin Forms en el paso del tiempo. Así que esto también fue un cambio bastante grande que hubo, sobre todo esto fue en la versión de Xamarin Forms 5.0, así que fue algo que le posibilitó dibujar cosas en la pantalla, dibujar cosas en las aplicaciones que hasta el momento no eran posibles, ¿sí? También esto, importante, aunque aplica solo para iOS, algunas mejoras en el inicio, en el arranque de las aplicaciones, que hasta posibilitaba la opción, bajo determinada configuración, de poder ejecutar aplicaciones dentro de un ambiente de iPhone, aunque estuviéramos en Windows, ¿sí? Que hasta el momento también era un imposible. Aquellos que hayan comenzado como yo hace muchos años a trabajar en Xamarin, van a recordar que en un principio era absolutamente imposible ejecutar en un ambiente de iOS si no contábamos con una Mac. Así que eso también fue un paso bastante fuerte, si bien obviamente seguían existiendo limitaciones y si bien por una limitación directamente de la plataforma, o sea, de Apple, no se puede lanzar al mercado la aplicación si no se cuenta con una Mac, ¿sí? Pero ya por lo menos teníamos la posibilidad de poder hacer pruebas en un ambiente de iOS desde una computadora de Windows sin necesidad de contar con una Mac, ¿sí? Aunque sea como un paso inicial, fue también un gran logro con el que se llegaba a Xamarin Forms 5.0. Otro de los logros que estuvo fue el Hot Reload, que esto era esperado hace muchísimos años, que daba la posibilidad de poder refrescar la pantalla con los cambios que se iban haciendo sobre el XAML, ¿sí? No sobre el código de C Sharp, sino sobre las vistas. Cuando hacíamos una vista en cambio sobre una vista en tiempo real, modificábamos el código, íbamos a ver impactado ese cambio directamente en la aplicación, sin necesidad de volver a hacer el deploy y de forma bastante ágil, lo cual, bueno, eso
para los desarrolladores era realmente un logro gigante, porque nos ahorraba muchísimo tiempo de tener que volver a hacer la implementación, el deploy de bueno, de toda la aplicación de vuelta. Entonces nos ahorraba tiempo, también generaba una especie de árbol con las vistas que estaban justamente una dentro de la otra, entonces también era un poco más sencillo seguir. Y esto hasta tuvo, en el medio, tuvo como una especie de rediseño. O sea, se empezó el hot reload de una forma, después se rediseñó más parecido a lo a lo que se trabajaba en Windows y se terminó haciendo un hot reload 2.0 con algunas mejoras. Entonces también fue algo que, si bien salió en el último tiempo, la verdad que vino con muchísimos cambios y muchísimas mejoras. Así que también fue una gran victoria del lado de, bueno, de lo que pudo ofrecer Xamarin Forms en el último tiempo. Y por último, otra de las victorias que yo creo que también tuvo Xamarin en el último tiempo fue poder incorporar algunos plugins que vienen del lado de la comunidad, ¿sí? Con esto hablamos de Xamarin Essentials, que está principalmente orientado a funcionalidades que están asociadas con eh, cosas que están específicas por dispositivo. Por ejemplo, lo que es la cámara, lo que es el GPS, lo que es el acceso a los contactos, lo que es el nivel de batería que tienen los dispositivos. O sea, todo eso era algo a lo que teníamos que recurrir sí o sí a código específico. Y gracias a Xamarin Essentials, que lo que hizo fue tomar algunos plugins que ya existían previamente como plugins, o sea, como paquetes que instalábamos de NuGet, directamente ya los contábamos desde el inicio como una librería más agregada a los proyectos de Xamarin Forms. Entonces, eso para mí fue una gran victoria, porque posibilitaba a muchos desarrolladores ya comenzar a usar esto desde el día cero, y no tenían que aprender por ahí o seguir una guía de cómo agregar estas referencias. Y también otra de las librerías que me parece que le aportó muchísimo al desarrollo en los últimos años fue el Xamarin Community Toolkit, que fue bastante más reciente, pero que empezó a incorporar cosas de la comunidad. Esta sí está community driven, o sea, 100% orientada por la comunidad, y lo que hacía era agrupar justamente código de funciones que se necesitaban habitualmente, como los efectos, los comportamientos, tratar de, por ejemplo, una que era muy popular era invertir un valor en el SAML. Cuando se tenía un valor y tenías verdadero, querías ponerlo en falso, tenías algo prendido, lo querías poner en apagado, o sea, tenías que invertir el valor. Antes eso se tenía que hacer una clase especial para poder hacer eso, y simplemente con el Xamarin Community Toolkit ya lo tenemos incorporado desde el inicio. Así que, bueno, son aportes de la comunidad que se terminaron transformando en un plugin gigante y que, bueno, dejaron mucho también a la plataforma de Xamarin Forms. Explicado todo esto, más o menos como para hacer un panorama de cómo llegaba Xamarin Forms a la salida de MAUI, que estamos hablando ya ahora a 2021, porque en 2020, cuando se anuncia la salida de .NET 5, en un principio se esperaba a .NET MAUI para 2020, y bueno, por todos los motivos que ya sabemos de pandemia, más cuarentenas, etcétera, que eso obviamente afectó a todos los roadmaps y a todas las salidas del desarrollo de software del mundo. Se decidió que era una mejor idea esperar a la versión de .NET 6, también porque iba a ser una versión un poco más estable de .NET. Entonces, directamente se movió todo a este año y se trabajó solamente el año pasado. Y cuando digo solamente, no es solamente, porque en paralelo se fue trabajando en .NET MAUI, pero, digamos, a nivel de versiones estables, lo que se lanzó fue la versión de Xamarin Form 5 con algunas de las novedades que les conté. Y este año, digamos, ya no hubo ningún anuncio respecto a Xamarin, sino que ya fue todo orientado a .NET MAUI y a las novedades que trae. Así que ahora sí, hecha toda la introducción a Xamarin Forms, lo que vamos a intentar contestar es qué debo tener en cuenta para poder comenzar a trabajar con .NET MAUI. Ahora sí nos vamos a poner en el rol del desarrollador, el que está comenzando hoy un proyecto o el que ya viene trabajando con un proyecto en Xamarin Forms. Y bueno, aparece MAUI por acá y dice, ¿qué hago? ¿Voy a MAUI? ¿No voy? O sea, ¿me quedo con Xamarin Forms? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué tanto me implica pasarme a .NET MAUI? ¿O qué consideraciones tengo que tener para poder empezar a trabajar? ¿Sí? La primera que voy a destacar, obviamente seleccioné algunas, hay muchísimas, ¿sí? Y van a encontrar también por ahí un montón de material, pero seleccioné las que a mí me parecen clave
primero conceptualmente para entender y segundo del lado de la experiencia, ¿sí? De tomar algún proyecto. No me voy a meter en la parte de migración porque obviamente tenemos una charla de migración más adelante. Tampoco me voy a meter en el código específico por plataforma, porque tenemos una charla de eso también justamente a continuación, sino que más que nada en consideraciones y cosas que tenemos que tener en la cabeza, en la mente, para poder tomar decisiones con respecto a si me conviene invertir tiempo ahora o no en empezar a trabajar con Maui, ¿no? La primera es que venimos muy acostumbrados a usar Xamarin como plataforma, como tecnología. Cuando digo Xamarin no solamente me refiero al código, sino al nombre. Tenemos un montón de paquetes, un montón de librerías, todo asociado al nombre de Xamarin, y esto directamente pasa a ser .NET MAUI, o sea, todo lo que va asociado a Xamarin Forms pasa a ser Microsoft.MAUI a nivel de naming, y todo lo que pasa, lo que era Xamarin Android pasa a ser Microsoft Android, todo lo que pasa, lo que era Xamarin iOS pasa a ser Microsoft iOS. Hay un cambio de namespaces total. O sea, que la marca Xamarin, para aquellos que sean melancólicos, puede ser un poco fuerte, pero el nombre Xamarin como tal va a desaparecer del código. Por lo tanto, ya no van a quedar referencias del lado de Xamarin. ¿Cómo puede afectar esto del lado del desarrollo? Bueno, punto número uno, que a la hora de migrar hay que hacer algunos cambios con respecto a los namespace. Y por el otro, que también me puede afectar en las librerías que se usan. Si yo tengo agregado una librería, un paquete, que no hace ningún tipo de referencia a nada que tenga que ver con namespacing de Xamarin, es muy probable que la pueda utilizar de forma muy rápida y muy fácil. O sea, probablemente no tenga ni que adaptar casi nada para poder usarla. En cambio, si ese paquete hace referencia a algún paquete de Xamarin, eso ya va a tener conflictos de nombre. Así que eso es algo que tenemos que considerar a la hora de hacer este cambio. También nos puede afectar en nuestro código, o sea, dependiendo de qué tantas referencias tengamos, puede llegar a ser más o menos trabajo justamente movernos de plataforma. Así que es algo que tenemos que considerar, pero sobre todo tener en la mente que el nombre Xamarin ya no lo vamos a utilizar más que en el recuerdo. Después, otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que todavía no estamos en una versión estable, ¿sí? Estamos en una versión preview, hoy estamos en la versión preview 10, que fue la que se presentó en la NetConf, que tiene, bueno, algunos cambios también respecto de cosas que se van agregando en la versión de .NET MAUI. Hoy ya hay una versión de .NET MAUI que se puede utilizar, de hecho en Windows es bastante fácil de utilizar porque se instala Visual Studio 2022 y con Visual Studio 2022, que también salió ahora en noviembre, ya viene todo lo referenciado a .NET 6 y a MAUI que pueden utilizar. Entonces, la verdad que no es un problema. Del lado de Mac todavía estamos un pasito por atrás, porque bueno, el Visual Studio 2022 todavía está en proceso, está una versión bastante limitada disponible, y para poder utilizar .NET MAUI hay que ejecutar bastantes pasos, y de hecho ni siquiera en la documentación, o sea, si van a la página oficial de .NET MAUI, todavía no está del todo explicado cómo trabajar en el ambiente de Mac, sino que está más orientado a eh, trabajar en Windows. Entonces, bueno, algo a considerar es, si son usuarios de Mac, todavía falta un poco para poder contar con todas las herramientas para poder trabajar. Del lado de Windows estamos un poco más cerca. Dicho eso, las dos plataformas, todas todavía están trabajando una versión preview, ¿sí? Una versión vista previa, con lo cual tenemos que considerarlo a la hora de empezar a trabajar, ¿no? O sea, si empiezan a trabajar hoy con .NET MAUI, todavía tienen que considerar que faltan cosas, que hay cosas que están en construcción, que, bueno, hay cosas que todavía se van a integrar y que todavía no contamos con la versión definitiva que, bueno, va a estar próxima en el año 2022, pero que todavía no contamos con la misma, ¿sí? Algo también que tenemos que tener en cuenta es que entre preview y preview, ¿sí? Hay distintas previews, también hay como pasos y cosas que van cambiando. Entonces, de repente, si empezamos a trabajar ahora en la preview 10, tal vez cuando sale la preview 11, después tenemos que aplicar algunos cambios en el proyecto, y si sale la 12, hay que aplicar otros cambios más, y si pasamos de la 10 a la, no sé, 13, también va a haber que aplicar cambios. Así que eso es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a trabajar en .NET MAUI, porque vamos a tener que ir aplicando pequeños pasitos para poder integrarnos de manera más fácil cuando ya esté la versión definitiva de .NET. Bien, va de .NET MAUI, ¿no? La de .NET 6 sí ya la tenemos. Por otro lado, como les comentaba, tenemos Visual Studio 2022 en Windows. Visual Studio en 2022 en Windows ya te da la opción para empezar a trabajar con .NET MAUI. Ahí tenemos
en la pantalla las opciones, cómo aparecen. Tenemos, si bien dice preview entre paréntesis, tenemos ya las opciones. No me voy a meter en código, porque justo la charla que viene después ya van a ver código puntual y van a ver algunos ejemplos. Entonces, si lo quieren ver aplicado, en la siguiente presentación lo van a ver. Eh, pero sí, digamos, contarles el paso. O sea, instalan Visual Studio 2022, ya tienen directamente todo lo que necesitan para empezar a trabajar con MAUI. Y acá van a ver algunos detalles curiosos que se desprenden. Una son la cantidad de plataformas en las que trabaja, y la otra viene del lado de la palabra Blazor que aparece por ahí, que son cosas que vamos a discutir ahora, que me da pie justamente esta presentación de Visual Studio 2022. Pues la primera es la cantidad de plataformas en la que está disponible. Antes contábamos con una serie limitada de plataformas, y ahora se agregaron algunas más. La que voy a destacar, que parece súper importante, es la de la capacidad de, a través de Catalyst y la nueva arquitectura de las computadoras de Apple, de poder crear aplicaciones de escritorio para MacBook, lo cual es un mercado más. O sea, se dieron cuenta de que las aplicaciones de iPhone se usaban en iPads, y el iPad hoy es casi como una computadora más. Entonces, ¿por qué no también pensarlo para una computadora de escritorio, no? O sea, el cambio es muy sutil. Por lo tanto, bueno, también ahora, a partir de ahora, se pueden hacer ese deploy. No es automático, no es que si la hago para iPhone ya está, listo, sale para escritorio, sino que hay que hacer algunos ajustes. Eso lo tenemos que considerar, porque por ahí se puede malinterpretar. Se puede hacer un deploy más a lo que es Catalyst, pero sí hay que hacer algunas adaptaciones, ¿no? Que son pocas. O sea, no es como pasar a otra plataforma diferente, pero bueno, es a fin de cuentas una adaptación más, y no todas las aplicaciones lo hacen. Vamos a encontrar un montón de aplicaciones que funcionan hoy en iOS y que no funcionan en Catalyst o en escritorio, sino que las que se toman el trabajo de adaptarlas son las que están. Así que eso, para considerarlo como una opción más a la hora de general, es como el equivalente a cuando se usaban las aplicaciones de escritorio de Windows con UWP. Ahora también tenemos la opción de hacer lo mismo para Mac. Y también respeta todo lo que se venía usando, como, bueno, Tizen, y también, bueno, va a tener soporte para correrlo desde Linux. Con lo cual, bueno, son algunas de las opciones. Lo de Linux va 100% del lado de la comunidad, no es algo oficial. Pero bueno, el resto de las plataformas sí. Y de hecho, como les mostraba en la pantalla de Visual Studio, ya tienen ahí el Catalyst, y bueno, y WinUI, que forma parte de la nueva cara del desarrollo en Windows, que ya también va a venir adaptado bueno, a MAUI, pero vamos a poder hacer las aplicaciones de UWP aprovechando WinUI 3, justamente también para hacer estas aplicaciones. Por otro lado, les hablé de Blazor. Lo que vamos a poder hacer con Blazor es generar aplicaciones que tengan diseño web. O sea, vamos a poder diseñarlo con Blazor. Con Blazor hablo de no solamente el código HTML, o sea, el diseño visual, sino también el comportamiento. Agregando código de Blazor, código C# en la aplicación, vamos a poder crear como aplicaciones web en nuestros dispositivos móviles, con una especie de, bueno, de conexión de wrapper. Vamos a poder tener la aplicación, pero va a funcionar bien, ¿sí? Entonces, si ustedes son desarrolladores Blazor, van a poder aprovechar el mismo diseño de pantalla y los mismos conocimientos que tienen también para hacer implementación de esas aplicaciones web en dispositivos móviles, ¿sí? Y eso va a funcionar, ¿sí? A través del soporte que se tiene para navegadores dentro de las aplicaciones. Vamos a poder aprovechar Blazor para poder hacer justamente también deploy en otras plataformas. O sea, se nos abre el scope del alcance que tenemos para Blazor, ¿sí? Tal vez para los desarrolladores que ya venimos del mundo de Xamarin no nos aporta demasiado, pero creo que está bueno para incluir también a gente que viene desde otro mundo, que es el de desarrollo de ASP.NET, que, bueno, hoy en día probablemente estén cambiando o mirando al menos cómo se hacen las cosas con Blazor, y que le da la oportunidad también de sumarse y tener esta visión integral de: ya dejo de ser un desarrollador Xamarin y que no tengo ni idea del resto, sino que soy un desarrollador .NET, que hoy en día puedo trabajar con .NET Android, puedo trabajar con .NET iOS, puedo trabajar con MAUI me puedo mover a cualquier plataforma, y que si quiero puedo usar Blazor porque estamos dentro de la misma
familia, ¿sí? Dentro de la misma rama de tecnología. Así que eso también súper importante a considerar a la hora de empezar a trabajar en un proyecto con Maui, ¿sí? Haciendo como un paneo muy rápido de cómo es el proyecto, algunas cosas a considerar es que a partir de ahora no tenemos que lidiar más con recursos separados por plataforma, como veíamos es un solo proyecto, así que el tema de fuentes, tema de imágenes, todo lo vamos a tener dentro de del mismo proyecto y obviamente si tenemos la necesidad de agregar código por plataforma, lo podemos hacer. Eso, como les digo, viene en la siguiente charla, así que no me voy a meter tampoco a hablar en eso, pero es interesante el tiempo que me ahorro por no tener que agregar código específico cuando quiero agregar una fuente o una imagen o algún recurso para cada plataforma, directamente se hace en el proyecto compartido. ¿Sí? Eso es, para aquellos que vienen de Xamarin Inform, también es la gloria máxima. Era algo que la verdad era bastante, no sé si molesto, pero era algo que llevaba tiempo y que no veíamos la hora de que pudiera mejorarse, así que bueno, eso también. Por otro lado, como les contaba de los plugins que venían del lado de la comunidad y de desarrollos, también se adaptaron a .NET MAUI, tanto lo que sería el Xamarin Essentials, ya viene incorporado a la plataforma también, y bueno, el Xamarin Community Toolkit pasa a ser MAUI Community Toolkit con un montón de funcionalidades también orientado y llevado por la comunidad. Hay una charla en la NetConf sobre este tema, así que también si después la quieren revisar, encantado de poder, de que puedan ver el contenido también de lo que ofrece esta librería. Por lo tanto, a lo que voy es, teniendo en cuenta esto, no se tienen que preocupar si usaban alguno de estos plugins en su aplicación de Xamarin Forms, porque también lo van a tener disponible en Maui, ¿sí? Sin tener que preocuparse por eso. Por otro lado, cambia también el inicio de la aplicación. En realidad, el app SAML lo vamos a seguir teniendo como punto de partida, pero ya el inicio empieza a parecerse más a una aplicación de .NET, ¿sí? Lo van a ver cierta similitud con el inicio de lo que eran las aplicaciones de .NET Core, así que ya empieza a tener una forma distinta y bueno, ahí de hecho agrega algunas fuentes y hace algunas operaciones como para tratar de entender qué es lo que está haciendo, pero bueno, eso también, para revisarlo, empieza a parecerse un poco más a una aplicación de .NET, que antes no tenía esa similitud. Y por otro lado, algo que tenemos que tener en cuenta es que lo que son los renderers, que es la forma en que se dibujaban los controles, esto directamente cambió. Esto por ahí es el punto más fuerte a la hora de transformarse. No me voy a meter en detalle, pues solamente en la parte de migraciones se va a tocar este tema, pero sí entender que lo que son los renderers se rediseñó y ahora se empieza a trabajar con handlers, que es una arquitectura nueva y que se empezó desde cero, por lo tanto se trabajó en mejorar la performance y en el rendimiento de las aplicaciones, y que acá me da pie a contar algo, que es que se va a seguir dando soporte a los renderers igual, o sea, por un tiempo van a seguir funcionando, como para tratar de hacer un poco más tranquila la migración, como para tratar cuando digo tratar es porque todavía está en proceso, ¿no? Pero como para no estar desesperados por pasar de renders a handlers y que eso sea un blocking total a la hora de hacer la migración, todavía se va a dar soporte a los renderers para que, bueno, sigan funcionando, aunque si se opta por ese camino, no se van a poder aprovechar las ventajas de justamente de performance y de las mejoras que da .NET MAUI. O sea, vamos a poder seguir haciéndolo como lo hacíamos antes, pero va a seguir funcionando como funcionaba antes, ¿no? No vamos a poder aprovechar esas ventajas. Y dicho esto también, vale destacar que Xamarin Forms como tecnología va a seguir teniendo soporte por un año más, así que hasta 2022, hasta fines de 2022, todavía Xamarin Forms va a seguir teniendo soporte de parte del equipo de desarrollo, por lo tanto vamos a poder seguir utilizándolo si tienen un proyecto por un año más, ¿sí? Son factores que tenemos que tener en la cabeza porque van a ayudarnos a tomar una mejor decisión. Bien, respecto a la migración tampoco me voy a meter demasiado en detalle, sí algunas consideraciones básicas que tenemos que tener, que es como ah, en resumen, es como no se queden con cosas muy viejas. O sea, si tienen un desarrollo en PCL, pásense ya a .NET estándar, porque la transición va a ser mucho menos. Si están en una versión de Xamarin Forms mucho más vieja que Xamarin Forms 5, vayan a Xamarin Forms 5 primero antes de pasar a MAUI, porque van a tener mucho menos problemas a la hora de adaptarse. Y bueno, si pueden cambiar también el archivo de paquetes a directamente las referencias de paquete en el archivo de proyecto, todo eso va a ayudar a la migración, ¿sí? Así que
a lo que voy es, si tienen todavía modelos de aplicaciones muy obsoletas o muy lejos de Xamarin Form 5, traten de acercarse lo más posible a Xamarin Form 5 porque van a estar a un pasito de poder hacer la migración mucho más cerca, ¿no? La migración la van a poder hacer a mano, que va a ser trabajoso, pero también hay una herramienta que se llama el asistente de actualización, el Upgrade Assistant de .NET, que nos va a ayudar a hacer esa transformación. No sé qué tan confiable va a ser a nivel de, no sé si va a ser el 100% de la aplicación, pero nos va a dar una buena aproximación a la migración final que necesitamos para hacer nuestro proyecto, ¿sí? Ya para cerrar, algunas recomendaciones finales. La primera es, si se lanzan a hacer la migración, siempre agreguen un backup del proyecto que están haciendo. No empiecen con la migración y después que se queden en la mitad, ¿sí? O por ahí se arrepientan o lo que sea. Son tecnologías que están en etapas todavía de desarrollo, con lo cual hacer una migración es una buena apuesta porque es una tecnología súper interesante que agrega ventajas, pero al no todavía tener una versión candidata de release, eh, tener un backup siempre es bueno, al cual volver, ¿no? Volver a la versión que sabemos que funcionaba. Por otro lado, tener paciencia, todo esto va a llevar tiempo. Hay que esperar a que se termine la versión bueno, de candidata a release y además tenemos tiempo porque Xamarin Forms, como les digo, tiene un año más de soporte, con lo cual no es que estamos urgidos de pasarnos ahora ya a .NET MAUI porque a partir de mañana ya deja de existir Xamarin, sino que tenemos tiempo todavía para hacer la migración, así que paciencia en eso, o sea, hagan la migración cuando la tengan que hacer y no antes. Y por otro lado también, tema de darle tiempo a la adaptación, ¿sí? No quieran pasar de un día para el otro de Xamarin Forms a MAUI porque va a llevar tiempo. No solamente tiempo en la migración del código en sí mismo, sino en entender los conceptos nuevos, en experimentar, en ver todo lo que tienen que instalar. Empiecen a jugar con MAUI desde cero, o sea, instalen una aplicación nueva, configuren los SDKs, prueben a hacer el deploy en una plataforma, prueben a hacerlo en otra, aunque sea una aplicación Hello World o una aplicación que ya esté armada. Empiecen primero a experimentar con la plataforma y después empiezan a trabajar en la adaptación de su proyecto. Todos son etapas que te van a tener que pasar. No intenten de un día para el otro resolver todo, ¿sí? Todo denle el tiempo necesario para poder trabajar en esa adaptación, no solamente en el código, sino acá, en la mente. Por eso el dibujito de la mente, ¿sí? Esos son mis 3 consejos bueno, para llegar de la mejor forma a .NET MAUI. Espero poder haber, eh, en una charla sola, tratar de haberles dado un paneo de lo que tienen que considerar a la hora de empezar a trabajar con .NET MAUI. De mi lado no tengo mucho más contenido para mostrar, así que muchas gracias